Bueno, lo vamos a saludar al licenciado Daniel Montoya, que es licenciado en Ciencias Políticas, para que nos ayude un poco a pensar esto que está pasando en Ucrania y que tiene los ojos del mundo posados en esta invasión de Rusia a Ucrania. ¿Sí? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Cristina? Un gusto, y la verdad estoy bastante contento a pesar del drama que siguen viviendo en Corrientes. Sí. El hecho que he leído algunas noticias que las lluvias han aplacado bastante la situación y bueno, todo de alguna manera la solidaridad que activó este drama allá, así que bueno, eso la verdad es que me ha gratificado mucho. No nos cansaremos, lo decía hoy al comienzo del programa y lo reitero contigo, que tenés tus vínculos con Córdoba, no nos cansaremos de agradecer las manos generosas extendidas de distintas provincias y también de particulares que han venido a darnos una mano en momentos cruciales donde esto se desbordaba y se desbordó en muchos lugares. Así que ustedes tienen en Córdoba un equipo de brigadistas de excelencia y les queremos agradecer la mano que nos dieron. Y mira, tenemos, ya te lo dije alguna vez, Cristina, un cariño, un vínculo muy entrañable con los correntinos, nos une. Somos de alguna manera dos identidades, tenemos muy definidas, pueblos rebeldes, no nos acomodamos fácilmente a las cosas que, digamos, a los relatos de turno. Entonces, sí. Bueno, nos acompañan mucho, tenemos muchas afinidades culturales. Daniel, ¿cómo estás viendo esto? Que bueno, todos desde aquí miramos azorados, leemos así un poco también acerca de los impactos que puede tener en el país, con el aumento que se ha producido en algunos commodities, por ejemplo en las energías, en el petróleo, pero quisiera conocer tu mirada. Bueno, por ahí empezar por esta punta que sugeriste, Cristina. A ver, tenemos como un balance donde se están ubicando dos cuestiones muy importantes, que una tiene que ver con esto, con todo lo que es el aumento del costo de la energía. Sabemos el impacto que esto tiene, bueno, directamente en Europa es devastador para el precio del gas, los combustibles. Eso en Argentina va a tener un fuerte impacto. Íbamos rumbo a un esquema donde ya prácticamente Argentina tiene una cuenta de subsidios que está pisando 3 puntos del Producto Bruto, y esto se va a exacerbar, por supuesto, con esta cuestión de la pandemia. Un barril de petróleo que está superando los $100 ha aumentado muchísimo, pero por el otro lado tenemos un tema. Argentina no es la primera vez. La verdad es que Argentina se ha beneficiado mucho con las guerras en su oportunidad, más allá de que suena por ahí fuerte escucharlo. La verdad es que las guerras nunca tienen beneficios, implican pérdida de vidas, todo esto, pero bueno, Argentina, todo lo que ha sido la explosión del precio de los alimentos, no es la primera vez, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra, Argentina tuvo un empujón muy grande con el hecho del impacto que tuvo esto sobre el precio de los alimentos, y no solo sobre los alimentos, está impactando sobre algunos metales que Argentina está produciendo. El caso del oro ha tenido un impacto muy directo, que obviamente el oro, como el dólar, es una reserva de valor importante, así que bueno, obviamente que se valorizan mucho todos estos emprendimientos mineros, sobre todo los vinculados al oro, que están hace tiempo activos en la Argentina, y obviamente le da un empujón grande a todo lo que es, esperemos que se concrete todo esto que falta con Vaca Muerta, que fundamentalmente yo lo que te diría que es el ducto. O sea, uno puede producir los combustibles, pero en la medida que no tenga los ductos para poder exportarlos, eso queda atrapado prácticamente a nivel local. Eso es un proceso que va a implicar, faltan unos 2 o 3 años, yo te diría, pero en la medida de que se mantengan estos escenarios de precios, obviamente que eso le va a dar un empujón adicional. Pero digo, a ver, eso en lo inmediato, en lo que nos toca, deberíamos tener un empujón con estas cosas. Lo que pasa es que hay otro tema de fondo
que es el que comentaste vos recién. Argentina ha tenido empujones, tuvimos uno a principios de los 2000 que implicó también un boom de los precios de commodities que vimos en la región, toda esa época de las fotos triunfales de Kirchner con Chávez, con Lula. Lo vivimos también de alguna manera en los 90, aunque no asociado a commodities, sino más bien a entrada de capitales financieros asociados a las privatizaciones. Y vimos cómo esos ciclos de 4 o 5 años, donde se exacerbaban digamos, el crecimiento económico a raíz de todos estos flujos, después no se mantuvieron. O sea que hay cuestiones estructurales de fondo en la Argentina que hacen este escenario un poco esta especie de sinsentido que comentabas vos, de Ucrania estar emitiendo deuda por ahí en mejores condiciones y con acceso a los mercados de capital en mejores condiciones que Argentina. Así que este es un tema, en la medida que Argentina no se concentre en ciertas cuestiones estructurales, que por supuesto vimos las alarmas, ayer lo vimos en esta apertura de sesiones, vemos la situación política argentina, todo este escenario político tan agrietado, donde no solo, porque no vamos, lo más fácil sería cargar las tintas sobre la oposición, con digamos, esta salida que hicieron intempestiva cuando estaban escuchando el discurso, pero antes que eso, Alberto Fernández no está teniendo el acompañamiento del principal accionista de la coalición de gobierno. O sea, eso está graficando un poco la situación de soledad. Esta mañana en una nota decía Alberto Fernández más solo que loco malo en este momento. No solo no tiene la Daniel, como vos tenés una mirada, los profesionales vinculados a la ciencia política miran algunas cosas, los periodistas por ahí miramos otras, pero si vos comparás desde el mismo punto de la actitud, del modo de pararse del presidente Biden frente al Congreso y del presidente Alberto Fernández frente a su Congreso, ¿qué ves? Bueno, a ver, me parece que hay una afinidad, que por ahí un contexto son dos presidentes débiles, de una debilidad evidente. Por supuesto, me parece que en el caso de Alberto Fernández por ahí se agrava un poco por las cuestiones que te comentaba recién, el hecho de no tener manejo ni de su propia fuerza política, obviamente que lo deja, si uno tiene que hacer una comparación así mano a mano, lo deja en detrimento. No, pero digo la actitud, digamos, sí, el famoso minuto de sí, silencio que fue interpretado como que lo tomaron en sorna, que la vicepresidenta lo tomó así en forma socarrona, ¿no? Y nosotros nos quedamos en esos detalles y tal vez no vamos al discurso de fondo, pero eso. Cuesta, me parece que Alberto Fernández ya perdió, es una presidencia prácticamente que está, yo te diría, terminada, no más, digamos, en términos del ciclo electoral, lo vimos, ya se ha disparado el proceso electoral, como te decía yo, ayer Máximo en Chubut, el ministro más emblemático político del gabinete ya Guado de Pedro de campaña en España. Sí. La oposición, por supuesto, con su propia interna, y lo vemos que disputándose por ahí en una de esas entre estos dos sectores que uno podría llamarle así, por supuesto, como dicen, halcones y palomas, pero bueno, se ve visiblemente, claramente un radicalismo que por supuesto quiere discutir y poner en tela de juicio la nominación presidencial para el año próximo, ya sea que sea encabezada por Horacio Rodríguez Larreta, que por ahí en una de esas es el candidato natural por la silla que ocupa hoy, pero me parece que eso Mauricio Macri tiene muchas ganas y deseos de discutirlo, además tiene con qué, tiene el anclaje y el acompañamiento un poco, quizás todos estos sectores y estos líderes que ayer se levantaron tan intempestivamente, están vinculados por supuesto a una base electoral más galvanizada, más ruidosa, y más belicosa, que tiene Juntos por el Cambio, que simpatizan mucho más con dos liderazgos
corte más digamos, más sintonizados con la grieta, que son Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Me parece eso se ve nítidamente en eso, por eso me parece más allá. Hay sí dos afinidades que tienen Alberto Fernández con Biden y tienen que ver con los dos voces de índice de popularidad parecido. Biden va rumbo este año a perder la elección de medio término en Estados Unidos. Seguramente el Partido Republicano conquiste el control de las dos cámaras. O sea, es una situación muy delicada que me parece que los emparenta, pero por supuesto la situación de Alberto Fernández es mucho más grave. Una pregunta. Sí, mencionaba recién la actitud de la Unión Cívica Radical. Bueno, horas antes aquí en Corrientes el discurso del gobernador Gustavo Valdés también se refirió al apoyo a Alberto Fernández en cuanto al tratado con el FMI, digamos. Dijo: Corrientes te va a ayudar incluso siempre que se nos explique detalladamente y que sea una propuesta razonable. Y en lo que vimos en la retirada de parte de la oposición en el Congreso, estuvo Facundo Manes, por ejemplo, que se quedó sentado en su banca y también expresó la necesidad de escuchar para construir el diálogo. ¿A qué está jugando en este caso la UCR? ¿A no patear lo último que queda de Alberto? ¿O cuál es la estrategia que puede estar armando en esa actitud? Bueno, a ver, hay un sector, por eso lo que te decía yo y te hablaba esto de halcones y paloma, en las dos coaliciones hay sectores más, yo te diría, así como hay kirchneristas blandos, también hay cambiemistas blandos, y muchos de ellos tienen que ver, por supuesto, con el auge y el crecimiento que tuvo la Unión Cívica Radical en la última elección. Es un electorado, una franja electoral más moderada, que de ninguna manera no tiene ni hablar, no te diría yo, de estas imágenes brutales del helicóptero y cosas de ese tipo, sino no solo comparte eso, sino que tiene posturas favorables a la gobernabilidad, y yo ahí no incluiría solo la Unión Cívica Radical y los referentes que mencionaste. Por ahí el más nítido, por supuesto, ayer fue Manes con esa foto en soledad en la Cámara de Diputados, sino también la coalición cívica de Elisa Carrió, que de alguna manera también acompaña, extrañamente, siendo que por ahí en el gobierno de Macri eran los más ruidosos, acompañan, pero me parece que tiene que ver un poco con los cortes que tiene el electorado entre sectores duros y más blandos, que por ahí los blandos, los duros son los que más se notan, y si uno ve hoy las encuestas son los que lideran, tanto de un lado como otro. Hoy, del lado del Frente de Todos, las encuestas las lidera Cristina Kirchner, y del lado de Juntos por el Cambio, las encuestas las lideran Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Y después tenés esto también Milei, que está midiendo unos 16 o 17 puntos a nivel nacional, así que tenés prácticamente... ¿Vos no descartás que Mauricio Macri intente ser nuevamente presidente? No, él va a intentar. Él va a intentar, pero tiene de alguna manera el mismo problema, por supuesto, cruzado con Cristina Kirchner, en el sentido que tienen un electorado de 20% que los acompaña, diríamos, no solo a la puerta del cementerio, sino que entran con ellos y los ayudan a lustrar la tumba, pero es un 20% y tienen un 70% de imagen muy negativa en contra. Acá lo que vemos en Argentina habitualmente es que en la medida que se acerque, que estemos en vísperas del proceso electoral, lo que se terminan revalorizando son los votos del centro. Estos espacios de halcones tienen que empezar, y es un poco lo que la llevó y le empujó a Cristina en 2019 a elegir una fórmula liderada por un moderado como Alberto Fernández. Lo vimos en la elección de medio término pasado, donde también tuvo que liderar la lista de legisladores acá, Leandro Santoro en la capital, Victoria Tolosa Paz en la provincia de Buenos Aires. Así que todos estos sectores halcones, así como pasa con el Frente de Todos, pasa por el lado de Juntos por el Cambio. En la medida que se acerque el proceso electoral, me parece que los dos lideran. Ahora, ese proceso electoral, no lo mires tan lejos. Ese proceso electoral va a comenzar a mitad de año seguro. No, ya está ¿no? disparado. Lo vimos ayer con esta función. Esto está disparado, y lo que te decía yo, en la medida que se vaya acercando la fecha,
lo que inclina la balanza por uno u otro lado son siempre los votantes moderados, los que están al centro. Esos son los que obligaron. Si hubiera sido por Cristina, la fórmula la hubiera liderado ella. También pasa lo mismo al lado Juntos por el Cambio. Si fuera por Macri, la lista la va a liderar él o Patricia Bullrich. Pero ahora, si fuera Rodríguez Larreta, ya que estamos en si fuera Rodríguez Larreta, ¿vos creés que puede superar la cantidad de votos que obtendría? Porque me da la impresión que la gente ya está cansada de experimentos. ¿Viste? Sí. Con Alberto fue un experimento porque... Que no funcionó. Que no funcionó en el sentido que la gente, ellos lo vendían como una persona que era moderada, que era distinta a Cristina, que con él se podía dialogar, que él era un experimentado ejecutor de órdenes, pero un gerente, que fue un gerente durante la gestión de Kirchner y que él iba a poder hacer bien su rol de presidente. Sin embargo, nada de eso ocurrió. La gente siente una gran frustración. Y yo no sé si estamos preparados para un experimento más, porque vemos que se nos esfuma el tiempo y la gente es como que está harta de estar siempre en el mismo punto de partida. Sí, está claro que estos experimentos tipo caballo de Troya han fracasado, y en la medida, lo que decías vos, Cristina, de que por ahí el electorado perciba de que un dirigente más blando del corte similar por ahí al de Alberto Fernández, como podría ser Horacio Rodríguez Larreta, termine en una situación de este tipo, que termine siendo por ahí percibido como un dirigente, un presidente débil. En el extremo, lo que ocurrió en su momento con Fernando de la Rúa, que tenga un síndrome de este tipo. La inquietud tuya en eso es válida. ¿En qué medida decís vos estamos preparados, está preparada la Argentina después de este fracaso, que se suma ya al fracaso de Macri, al fracaso del segundo gobierno de Cristina? ¿En qué medida estamos preparados o estamos dispuestos a absorber una cosa parecida y este tema que te terminen vendiendo un envase donde las etiquetas y el contenido no hacen juego? Bueno, esto yo creo que de alguna forma es posible que le termine, por supuesto, dando viabilidad. Me parece que eso es lo que le termina dando aire a un perfil que por ahí lentamente se va fortaleciendo como el caso. Me parece que en eso el radicalismo tiene una palabra y me parece que está entendiendo y está haciendo una lectura de eso, en el sentido que dicen, nosotros podemos ser una opción legítima que no encaje dentro de este esquema y donde se lea claramente que el radicalismo no es el caballo de Troya de ningún otro líder o de fuerza política que está detrás. Bien, Daniel Montoya, muchas gracias, como siempre, vamos a seguir discurriendo. Les mando un fuerte abrazo. Adiós, hasta luego, Daniel Montoya.